A ver, cuando uno piensa en las Malvinas, casi siempre se nos va a la cabeza la guerra del 82, ¿verdad? Pero, ¿y si su verdadero valor no estuviera en el pasado, sino en lo que representan para el futuro? Hoy vamos a darle una vuelta a esa idea, a ver por qué son, estratégicamente hablando, una pieza clave en el tablero mundial. Y bueno, echas un primer vistazo y ¿qué se ve? Pues eso, un puñado de islas remotas ahí, perdidas en medio del Atlántico Sur, azotadas por el viento. La verdad es que tiene toda la pinta de ser el fin del mundo. Pero ya se sabe, a veces la geografía esconde secretos, y en este caso, secretos estratégicos muy importantes. Y esa idea la resume a la perfección esta frase de Guillermo Garduño Valero, que es la que da título al capítulo que analizamos, ¿dónde termina o comienza el mundo? Es que es potentísima. Te obliga a plantearte la pregunta clave. ¿Estamos viendo el final de Sudamérica o en realidad el punto de partida hacia algo mucho, mucho más grande? Pues precisamente de eso va la cosa. Para entender de verdad el valor de estas islas, la clave no es mirar hacia el continente que dejan atrás, no. La clave es mirar hacia adelante, hacia ese horizonte inmenso que se abre desde allí. Que su importancia va muchísimo más allá de lo puramente histórico. El análisis que nos presenta la fuente es claro. Estas islas funcionan como una llave, sí, como una auténtica puerta de entrada a un continente que tiene un valor, incalculable para el futuro de todos. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, al concepto clave de todo esto, la proyección antártica. ¿Qué es esto? Pues dicho en plata, tener las islas te da una posición privilegiada para proyectar tu influencia, para hacer valer tus reclamaciones sobre la Antártida. Un continente que sí, está helado, pero que es una reserva de recursos y promesas de futuro brutal. Y que nadie se confunda, ¿eh? No estamos hablando de un cacho de hielo sin más, para nada. La Antártida es un continente entero con un potencial, es gigantesco. Pensemos en la riqueza pesquera, el potencial en minerales, en hidrocarburos que todavía ni se ha explorado, y por supuesto es un centro de investigación científica vital para el planeta. Claro, con todo eso en juego, se entiende perfectamente por qué para una potencia como el Reino Unido es una prioridad absoluta mantener una base tan cerca. Vale, para desgranar toda esta complejidad, el autor nos propone algo muy útil. Mirarlo todo a través de 3 lentes. 3 enfoques diferentes que, eso sí, están totalmente conectados entre sí. Vamos a meternos de lleno en esto. Garduño Valero nos dice que para entender bien el problema de las islas no hay que verlo como un bloque único. Es mucho más útil si lo vemos como 3 capas superpuestas. O si seguimos con la metáfora, como si nos pusiéramos 3 gafas distintas. La geopolítica, la geoeconómica y la geoestratégica militar. Cada una te permite ver una parte distinta del puzzle. La primera lente, la geopolítica. Con estas gafas puestas, las islas se convierten en un peón, más bien en una torre o un alfil, en el gran tablero de ajedrez mundial. Quien las controla no solo tiene un balcón con vistas privilegiadas a la Antártida, sino que además tiene un ojo puesto en rutas marítimas que son cruciales. Vamos, es poder en estado puro. Ahora nos cambiamos de gafas y nos ponemos las de la geoeconomía. Y aquí la cosa va de dinero, de riqueza tangible. Y ojo, no hablamos solo de las licencias de pesca, que ya de por sí son un negocio muy lucrativo. No. El premio gordo, el verdadero tesoro, podría estar debajo del agua. Hablamos de un potencial de reservas de petróleo y gas que podría ser enorme. Básicamente, controlar las islas es como tener la llave de una caja fuerte submarina. Y llegamos a la tercera y última lente, la militar, la geoestratégica. Y esta es, por así decirlo, el músculo. Es el brazo armado de las otras 2. La capacidad militar aquí no es un objetivo en sí mismo, Es la herramienta, la garantía de que esos intereses geopolíticos y esas riquezas geoeconómicas se pueden defender y mantener. Y claro, hablando de lo militar, hay que hablar del conflicto del 82. Y aquí el autor pone el foco en un factor que fue, sencillamente, decisivo. Y es que no hay otra forma de decirlo. Es imposible, pero imposible de verdad, entender lo que pasó en esa guerra sin aceptar una realidad que puede ser incómoda. El desequilibrio militar era abismal. Sencillamente no fue una lucha entre iguales. Y la tecnología. La tecnología inclinó la balanza de una manera brutal. Es que esta tabla lo deja clarísimo, visualiza ese abismo del que hablamos, pero fijaos sobre todo en la fila de vigilancia. Apoyo satelital constante para el Reino Unido. Hoy nos parece normal, pero en 1982 eso era ciencia ficción. Era literalmente como jugar una partida de ajedrez viendo todos los movimientos del contrario mientras que tu oponente juega casi a ciegas. La ventaja era tremenda. Pero claro, esta diferencia tecnológica no se quedó solo en los cacharros, en el equipamiento. Fue mucho más allá. Definió 2 maneras totalmente opuestas de pensar, de concebir y de llevar a cabo una guerra.
Lo que vimos allí no fue solo una batalla de misiles contra cañones o de barcos y aviones. No, fue un choque frontal. Un choque entre dos doctrinas militares, dos filosofías de combate que venían de mundos y de épocas casi completamente distintas. Y este cuadro lo resume de una manera brutal. Por un lado, el modelo C4 del Reino Unido. Pura doctrina de la era de la información. Comando, control, comunicaciones y computadoras. Todo basado en satélites, en superioridad tecnológica, en una visión global. Y por el otro, el teclado estratégico argentino. Un enfoque mucho más clásico, más clausewitziano si queremos, basado en la disciplina, en el conocimiento del terreno, en la estrategia sobre el mapa. Es que eran literalmente 2 siglos de pensamiento militar chocando en tiempo real. Ahora bien, ganar la guerra no significa cerrar el debate. Para nada. De hecho, según el análisis de Garduño Valero, lo que hace es abrir un montón de preguntas nuevas. Y bastante incómodas, por cierto. Y la primera pregunta es de cajón pero fundamental. A ver, ¿cuánto cuesta mantener todo ese despliegue a casi 13.000 kilómetros de Londres? El coste económico es gigantesco. La pregunta es obvia. ¿Se puede sostener eso para siempre? Y luego está la otra gran pregunta que va un poco más allá del dinero. Vale, la defensa, de acuerdo. Pero, ¿cuál es el proyecto de futuro? ¿Qué plan de desarrollo o qué plan medioambiental tiene el Reino Unido para una zona tan remota, tan frágil? En el mundo de hoy, esa es una pregunta clave. Claro, para el autor, la falta de respuestas claras a estas preguntas lleva a una conclusión bastante dura. A largo plazo, el Reino Unido podría ser el perdedor estratégico de todo esto, porque una cosa es ganar la batalla y otra muy distinta es asegurar un futuro viable y sostenible para ese enclave. Pero, y esto es muy interesante, mientras que en lo estratégico a largo plazo el autor ve esa debilidad, señala que justo después de la guerra, en el tablero diplomático, la historia fue, bastante diferente. Porque, fijaos, apenas unos meses después de acabar la guerra, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la resolución 37/9. ¿Y qué decía? Pues pedía al Reino Unido, al ganador militar, que volviera a sentarse a negociar para buscar una solución pacífica. Para el autor, esto fue sin duda una victoria diplomática muy importante para Argentina. Así que llegamos al final con la conclusión del autor que es así de rotunda. Él lo tiene claro. Pese a la victoria militar británica y a su negativa a negociar, la disputa de soberanía sigue ahí, más viva que nunca. Y desde su punto de vista, la balanza, a la larga, se inclina del lado argentino. Lo que nos deja una cosa clara. El futuro de este lugar, donde para algunos termina el mundo y para otros comienza, sigue completamente abierto.